Ok, buenas tardes para todos, buenos días para los que están en otro uso horario. Estábamos hablando de que seguramente como hubo cambio de horario en España, no sea un buen horario para la clase. Pero bueno, ya lo preguntaré a través de los foros y nos pondremos de acuerdo para ver si hacemos la clase una hora más tarde. Hoy vamos a empezar, no, o sea, bueno, un tema nuevo. Sí y no, porque con PCA ya empezamos a reducir dimensionalidad utilizando técnicas que transforman los datos. Lo que pasa es que PCA es una transformación lineal y hoy veremos técnicas no lineales como TCNE, MDS e ISOMAP, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos haremos el día de hoy es cuáles son los principios fundamentales y las diferencias entre las técnicas no lineares para reducir la dimensionalidad. No sé si hoy alcancemos a ver todo y a responder del todo esta pregunta, pero si no, la próxima clase que seguimos con este tema, eh, la terminaremos de responder, ¿vale? Entonces, habíamos visto PCA, ¿cierto? Alguien me dice si se acuerda cuáles eran los pasos que seguíamos para reducir dimensionalidad en PCA, así como a grandes rasgos. ¿Alguien se acuerda o nadie? Silencio absoluto. Vale, en PCA lo que hacíamos era del conjunto de puntos hallar la matriz de covarianza y después a esa matriz de covarianza le hacíamos unos cálculos para saber cuáles eran los vectores y valores propios de esa matriz de covarianza y de esos vectores y valores propios elegíamos los de mayor valor propio, porque eso quería decir que había más extensión de esa variable, porque lo que queríamos hacer era proyectar los datos sobre el plano en donde la varianza fuese más amplia, ¿no? La varianza o la representación de los datos originales se llevase a cabo de la mejor manera y eso era con varianza. Pero primero centrábamos los datos y después de centrar los datos sí que hallábamos la matriz de covarianza y después sí hallábamos valores y vectores propios. Después los valores propios los ordenábamos de mayor a menor y elegíamos dos o tres componentes. A ver, podemos elegir más, pero no tiene mucho sentido porque después visualmente se nos complica un poco el tema. Entonces, entre dos y tres dimensiones o dos o tres componentes, eh, elegíamos para proyectar los datos en esas componentes y ya una vez proyectados podíamos utilizar otras técnicas de clustering o técnicas de clustering como K-means, clustering jerárquico. Al ser menos dimensiones, ya podíamos trabajar sobre ese dataset. Entonces, con esto en mente, ¿por qué lo traigo a colación? Porque las técnicas que vamos a ver hoy, alguna utiliza, o todas, bueno, no, ISOMAP y MDS, ese mismo principio que utilizábamos en PCA, ¿vale? Entonces, vamos a ver a grandes rasgos, no nos da tiempo a ver la parte matemática, TCNE, ISOMAP y MDS, ¿vale? Entonces, la primera que vamos a ver es TCNE. De hecho, esta tiene una historia muy interesante porque esta técnica fue creada en el 2008 no sé si se han escuchado hablar de Geoffrey Hinton, que se ganó el premio Nobel el año pasado. Él con Job Hoffield, que él también es el padre de algunas técnicas de redes neuronales, les dieron el premio Nobel el año pasado. Pues Geoffrey Hinton crea esta técnica con la idea de poder decir, ok,
PCA sí reduce la dimensionalidad, pero se queda corta porque perdemos mucha información de los datos originales. Entonces se pusieron a pensar en una técnica que redujera la dimensionalidad, pero que a su vez conservara características como la distancia que había en el dataset original entre dos puntos, que al bajar la dimensionalidad, esa distancia se mantuviese, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron ellos? Ok, pues vamos a hacer primero los pasos que ellos idearon, obviamente esto después de muchas investigaciones y de muchos papers. Al final TSN queda como se calculan las distancias que hay de cada punto a todos los puntos del dataset, se eligen, bueno, no, se calculan todos los puntos de todas las distancias de cada punto a todos los puntos. Se generan datos aleatorios en una dimensión más baja. Aquí podemos elegir también 2 o 3 dimensiones. Entonces, digamos que decimos, ok, lo vamos a representar en 2 dimensiones. Entonces, y tenemos en nuestro dataset original 1 millón de registros. Entonces, se generan aleatoriamente 1 millón de registros en 2 dimensiones en un dataset paralelo y se comienzan a trabajar en cada una de esas, en cada una de esas instancias, porque tenemos el mismo número de instancias, para que se conserve la distancia que hay en el dataset original, las distancias más cortas que existen. Entonces, si el punto 1, aquí lo tenemos 1 millón de registros en el dataset original con una alta dimensionalidad. Tenemos un dataset con 2 dimensiones, inicialmente con datos aleatorios, pero también 1 millón de registros. En el dataset original se calculan las distancias de un punto a todos los demás puntos, pero se conservan aquellas distancias que sean, o sea, las distancias más cortas o a los puntos más cercanos. ¿Cuántos? Ese es un parámetro que tiene TSN que se llama Perplexity. ¿Cuántos puntos voy a tener en cuenta en la vecindad para mantener esa distancia? Entonces, digamos que aquí, en este ejemplo, vamos a mantener la distancia a los 2 puntos más cercanos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que empezar a trabajar con ese dataset en baja dimensionalidad. Ellos utilizan la distribución T-Student para mantener la misma distancia que en el dataset original. De tal manera que al final, al finalizar todo el proceso, si X1 en el dataset original estaba cerca a X2 y a X3, en el dataset de baja dimensionalidad, X sub 1' también va a estar cerca de X sub 2' y de X sub 3'. Sé que aquí la parte matemática no la estamos viendo, pero ¿me entienden cuál es la idea de TSN? ¿Se entiende aquí a grandes rasgos hasta aquí? Y bueno, esto utilizan con el descenso del gradiente, comienzan a trabajar con una tasa de aprendizaje muy similar a cómo se trabajan las redes neuronales, ¿no? Entonces, si X sub 1 no está cerca de X sub 4 y de X sub 5, entonces la distancia que hay entre X sub 1 y X sub 4 no va a ser la misma distancia que hay en el dataset de baja dimensionalidad a X1 e X4. ¿Por qué? Porque en el dataset original no eran puntos cercanos. Entonces, esa distancia no se mantiene, ni la de X1 a X5. Pero X4 y X5 sí están cercanos en el dataset original, entonces en el dataset de baja dimensionalidad, X4 y X5 sí que mantendrán esa misma distancia. ¿Sí? ¿Me, me siguen? Entonces, aquí, bueno, hay diferentes recursos, pero en este, a ver si me abre, podemos jugar un poco. De hecho, hay
visualizaciones de diferentes algoritmos, aquí podemos jugar con los hiperparámetros de los algoritmos, ¿no? Entonces aquí buscamos el TSNE, no me acuerdo si está así o así. Y entonces tenemos aquí un conjunto de datos inicial, que puede ser cualquiera de estos que nosotros elijamos aquí, y comenzamos a mirar con estos diferentes hiperparámetros cómo va iterando el TSNE a la hora de reducir dimensionalidad, ¿no? Este primer parámetro, que no es un parámetro del TSNE, sino de esta simulación, es cuántos puntos quiero visualizar. En este caso, pues estamos diciendo que 65. Mira, lo copio aquí por si alguien quiere jugar un poquito. El perplexity, ¿qué es el perplexity? ¿Cuántos puntos quiero que se evalúen como vecinos cercanos a los puntos? Claro. O sea, ¿cuántos puntos voy a evaluar como vecinos cercanos en cada uno de los puntos de mi dataset? Y no puede ser, obviamente, mayor al número de puntos que tengo originalmente. O sea, no puedo decir, tengo 1 millón de puntos y voy a colocar un parámetro de perplexity de 1.000.001, ¿no? Porque esto pues no tendría mucho sentido. Entonces, si le decimos que son 4 puntos los que voy a evaluar como puntos cercanos, pues al final tendremos una figura como esta. Si decimos que vamos a utilizar 12 puntos, pues se parece un poquito a los datos originales, ¿no? Si le decimos que tenemos más puntos, pues vamos perdiendo o vamos ganando. Bueno, este se parece también un poco a los datos originales. Y el epsilon, como utiliza el descenso del gradiente para poder ir poco a poco ajustando esa distribución entre los dos datasets, es el learning rate, la tasa de aprendizaje, ¿vale? Y al igual que en redes neuronales, o sea, si es pequeña, va a dar pasos muy pequeñitos. Si es muy grande, pues va a dar pasos muy grandes, pero eso puede tener el problema de que si son pasos grandes, pues nos perdamos ahí en medio de puntos que pueden llegar a ser interesantes, ¿no? Los mínimos locales, los mínimos globales de los que hablamos en redes neuronales. Vale, pues aquí podemos jugar con estos diferentes datos para entender, ¿no? A grandes rasgos cómo es que funciona el TSN. Y ejemplo en R y ejemplo en Python de cómo utilizarlo. TSN visto. Sé que no hemos visto la parte matemática, pero a grandes rasgos eso es lo que hace. Multidimensional Scaling, MDS. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Lo que hace es que va también a calcular las distancias que hay de cada uno de los puntos a todos los puntos del dataset, va a centrar esas distancias. Aquí lo que quiere decir esto es que, de hecho, creo que esta parte no está bien porque está aquí. Sí, este va primero. Lo corrijo. Porque lo que hace es, al igual que el PCA, tenemos los datos en en nuestra, eh, bueno, en nuestro plano, aunque realmente no es en 2 dimensiones, tenemos nuestros datos en un plano n-dimensional y vamos a centrarlo, o sea, vamos a hallar esa X medio, esa Y promedio y corremos los datos hacia ese centro, igual que en PCA. Después calculamos distancias y esas distancias las colocamos en la matriz. Cada uno de los puntos tiene la distancia a todos los demás puntos de nuestro dataset, ¿vale? Y lo que hacemos es calcular la vectores y valores propios sobre esa matriz de distancias.
es parecido a lo que hacemos con PCA, pero en PCA lo hacemos sobre la matriz de covarianza. Y aquí lo hacemos sobre la matriz de distancias. Y al igual que hacemos con PCA, después de haber elegido esos vectores y valores propios, organizamos de mayor a menor valor propio y elegimos el número de componentes que queramos representar o que queramos reducir, ¿no? Y de esta manera, pues hacemos la proyección de mis datos sobre esos ejes que he elegido. Por eso se parece mucho a PCA y por eso quería que entendiéramos muy bien cómo lo hacía PCA para poder proyectar o entender estos otros algoritmos. ¿Cuáles son los hiperparámetros más importantes de MDS? El número de componentes, que quiere decir cuántas dimensiones voy a utilizar en esa reducción, ¿no? Dos, tres componentes, tampoco nos vamos mucho más allá. La métrica esto hace referencia a si vamos a utilizar un, ¿cómo es que se llama? O sea, esta organización de los datos, cuando nosotros hallamos las distancias, también tenemos que elegir cuáles son las distancias más cortas, ¿no? Entonces, si los vamos a ordenar por esas distancias o los vamos a ordenar de manera ordinal. A eso se refiere con no métrico. ¿Y por qué puede ser una organización ordinal? Porque, por ejemplo, tenemos un dataset en donde es más importante tener o es importante que se mantenga un orden dentro del dataset, porque son datos temporales, porque de alguna manera los datos es mejor tenerlos en ese orden, ¿no? Primero, segundo, tercero, y no por orden de distancia. Por eso, en este parámetro le vamos a decir, ok, sí, ten en cuenta la distancia para organizar los datos o ten en cuenta la ordinalidad para organizar los datos. Y el parámetro de dissimilarity, que es qué distancia voy a utilizar, Euclidia, Manhattan, coseno. Y ese es el MDS. Voy aquí un poco rápido, pero es que como no vamos a entrar en la parte matemática, pues no tenía sentido en ahondar más, ¿no? Ahora, el isomap. ¿Qué hace el isomap? El dataset debería venir definido, perdón, la ordinalidad debería de venir definida en el dataset, exactamente. Claro, o explícitamente o implícitamente. Por ejemplo, si estamos trabajando con datos temporales y para mí es importante que los datos de un paciente tienen tomas, ¿no? A las 8 de la mañana, a las 9, a las 10 y tienen que ir en ese orden. Entonces, claro, lo tengo que calcular, o sea, lo tengo que decir al algoritmo para que los tenga en cuenta en ese orden. Pero sí, el algoritmo asume, o le tenemos que decir, sí, cuál sería el orden, ¿no? ¿Cuál sería esa ordinalidad que tiene que tener en cuenta? Em, el isomap lo que hace es, el isomap lo que hace es construir un grafo teniendo en cuenta aquellos vecinos o aquellos puntos que están muy cerca, de tal manera que, bueno, al igual que en TCNE, esa distancia se mantiene a esos vecinos cercanos, pero en este caso, la diferencia con TSNE es que se calculan distancias em, geodésicas. Ahora miramos un poquito cómo se vería visualmente, ¿no? Pero esas distancias geodésicas, o sea, no es distancia euclídea, no es distancia Manhattan, sino que son distancias geodésicas. De tal manera que se puede construir un grafo
viendo cuáles son los puntos vecinos a otros puntos, ¿no? Con esas distancias geodésicas, que de una u otra forma me darían como la ruta, ¿no? Que yo tendría que hacer para ir de un punto a otro, pasando por los más cercanos. Esa matriz de distancias geodésicas es la que voy a utilizar y después se aplica los mismos pasos que seguimos en MDS. Con esa matriz, vectores y valores propios, se hace el orden de mayor a menor de valores propios y se proyectan los datos sobre ese nuevo plan. Entonces, ¿cómo se vería esto del isomap? A ver si me deja aquí. No he subido la presentación porque quiero hacer para la siguiente clase ay, una tablita, así como las técnicas de reducción de dimensionalidad, perdón, de clustering, aquí también, ¿no? Cuándo utilizarlas, cuándo no, qué tener en cuenta, como para que nosotros tengamos una guía, ¿no? Esto se utiliza muchísimo en reducción de dimensionalidad, el rollo suizo, ¿no? Que es un dataset teórico, didáctico, en el que si nosotros lo representamos en 3D, pues parece un rollito, ¿no? Y se le llama rollo suizo. ¿Qué pasa? Que si nosotros vamos, sería algo como esto, que si nosotros vemos la distancia euclídea, ¿no? Entre un punto A y un punto B, que se ubican de esta forma, entonces, y utilizamos PCA, que utilizaría la distancia euclídea, cuando transformamos los datos, podríamos ver un diagrama como este, ¿no? Donde esa distancia se mantiene. Pero cuando utilizamos ISOMAP, esta distancia ya no se mantiene. ¿Por qué? Porque en el ISOMAP, como va a tener en cuenta solo los puntos cercanos, entonces en el punto A, B no es un punto cercano. En el punto A, pues hay muchos más puntos cercanos que son estos violetas. Entonces es como si desenrolláramos ese rollo y lo colocáramos en un plano de 2D. ¿Sí? ¿Me hago entender? Eso haría el isomap. Y al final, lo que el isomap representa es la distancia que tengo que recorrer del punto A al punto B si voy visitando otros puntos, ¿no? O sea, no puedo ir a través de puntos vacíos. Entonces, si voy del punto A al punto B, tengo que recorrer toda esta distancia de la línea roja que va del punto A al punto B y eso se representaría en isomap desenrollando ese rollo. ¿Sí? Más o menos. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo trabajar con ese dataset. Otro dataset que también se trabaja mucho es este de los dígitos NMIS, creo que se llama, a mano alzada, ¿no? Del 0 al 9 para identificar los números. También se utilizan técnicas de clustering para ver dónde se agrupa. Ok, quedan más o menos claras esas cuatro técnicas, PCA, TSNE, MDS e ISOMAP, de cómo trabajan y cómo hacen esa reducción de dimensionalidad. Vale, asumo que no hay preguntas. Si hay alguna pregunta, si alguien quiere ver la parte matemática, pues la podemos mirar, ¿no? En el foro. ¿Qué pasa con dudas del TSNE? Sí, 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 sí. De hecho, son distancias que se utilizan en GIS, sí, las distancias geodésicas, sí, tal cual. Es un conocimiento que está en un área que lo trasladan a este de reducción de dimensionalidad. Ok, si necesitas algún, porque de hecho, no sé si lo tengo, pero tengo el paper original, es muy interesante, pero no lo coloqué acá.
De todas maneras, si quieres, hazme la pregunta por el foro, que es un poquito pesado, ¿no? A nivel matemático, pero sí que tengo el paper original. Vale. Sí, José, colócamelo porfa en el foro y te lo paso. O les paso el link, porque ahora mismo se me olvida. O lo subo a documentación, ¿vale? Entonces, todavía no les voy a compartir esto porque quiero hacer la tablita final de la comparación de las diferentes técnicas de reducción de dimensionalidad y cuándo sería mejor o no utilizarlas. Otro tema que tengo que aclarar es que cuando nosotros utilizamos estas técnicas de reducción de dimensionalidad, y llega un nuevo dato, tenemos que aplicar esa misma reducción de dimensionalidad para poder trabajar con ese dato en la clusterización. De nuevo, yo hago el PCA y lo que hago es ver, ¿no? Dónde están los planos que mejor establecería el conjunto de datos, donde hay mayor variabilidad para hacer la proyección de mis datos, ¿no? Entonces, cuando llega un nuevo dato, tengo que hacer la proyección sobre esos planos. Y lo mismo pasa con Isomap, lo mismo pasa con MDS. Pero con TCNE no se puede. Por eso tal vez José dice, es que lo entiendo, ¿no? Cómo hace esa reducción de dimensionalidad si parte de un conjunto de datos aleatorio y lo va ajustando a las distancias. Sí, y entonces eso lo hace muy difícil a la hora de que llegue un nuevo dato, porque no hay una proyección sobre ningún plano. Entonces no se puede utilizar en producción, porque esa parte no es posible hacerla. ¿Pero por qué se utiliza TSN? Porque nos sirve para poder visualizar que hay una relación no lineal entre esos datos y si yo hago la reducción de dimensionalidad, puedo llegar a hacer clusterización. Ahora vamos a ver el ejemplo de las campañas de marketing que tanto dolor de cabeza nos ha dado. Bueno, con PCA ya logramos ahí algo, ¿no? Pero con estas otras técnicas no lineales, que son las más importantes, pero existen muchas más, podemos obtener información interesante. Entonces, cuando nosotros decimos, ok, no logramos clusterización con K-means, no logramos clusterización con clustering jerárquico, tampoco con DBSCAN, vamos a reducir dimensionalidad. Podemos inicialmente utilizar TSNE, es un poquito pesadito a nivel computacional, pero podríamos decir, ok, si en TSNE existe una figura en 2D, en 3D, que me permite ver clusterización, pues entonces comienzo a probar con técnicas no lineales. O sea, me da como esa visión de que hay alguna técnica no lineal que me puede llegar a funcionar. ¿Sí? Más o menos. Porque, de todas maneras, TSNE puede llegar a ser como una base de el mismo algoritmo, ya directamente de clusterización, ¿no? Porque ya me dice, ok, estos puntos pertenecen a estos a estos, estos a estos, aquí hay unos outliers que no identifica outliers como tal, pero sí uno visualmente dice, ok, estos están como fuera de todos los grupos y como sabemos a qué puntos hace referencia, entonces podemos analizar las características de estos puntos y de una u otra forma mirar qué es lo común. O sea, podemos, si el TCNM permite hacer clusterización, podemos hacer análisis más profundos. Si con el TSNE no consigo ver esa clusterización, es porque definitivamente los datos no me van a funcionar. Ya he probado todo lo anterior, pero no me van a funcionar con técnicas no lineales de reducción de dimensionalidad. Nosotros, o yo utilicé TSNE trabajando en una empresa que estaba adjunta al Instituto del Cáncer de Salamanca y tenían un problema con identificar cuando
una persona iba a desarrollar cáncer o no de manera temprana. Entonces, con análisis de ciertos factores dentro de una analítica de sangre, unos biomarcadores que ellos llaman, ellos tenían la sensación de que sí se podía identificar de manera temprana cuando se iba a desarrollar un tipo de cáncer, ¿no? Se estaban trabajando en un tipo de cáncer, me imagino que ahora habrán avanzado con otros y ninguna técnica de clusterización era capaz de identificar clúster o grupos. Con TCNE se logró hacer esta identificación. Entonces, ellos lo utilizan como una base y estos grupitos que generó TSNE, ellos lo que hicieron fue tratar de identificar qué era lo común dentro de estos grupos y lograron hacer una predicción relativamente temprana de si sucede esto, entonces el paciente está en una fase inicial de cáncer. Si sucede esto, ya está en una fase un poquito más avanzada y ya. Cuando está más visual, pues ya los parámetros ya lo dicen por sí solos, ¿no? Entonces, sí sirve, pero para llevar a producción como una reducción de dimensionalidad y que llegue un nuevo dato a hacer esa reducción, no sirve, ¿sí? Esa es la idea general del TCM. Vamos a ver con nuestros datos de campañas de marketing. Se me desconectó. Entonces, con PCA, aquí hice una modificación del algoritmo para que me muestre en una sola tabla los índices que habíamos trabajado, ¿no? Y las clusterizaciones que habíamos trabajado. Que habíamos empezado aquí con las diferentes implementaciones de Camins y teníamos unos resultados un poco bajos, sobre todo con el índice de silueta. El clustering de Bescan, claro, aquí me van a decir, uy, pero eso no fue lo que nos dio en su momento, porque aquí lo que hice fue eliminar aquellos puntos que tenían ruido, aquellos que estaban etiquetados como -1, los eliminé. Entonces, había generado solamente 2 clústeres y también hay que tener en cuenta que había identificado el 99% de los puntos como ruido, con lo cual aquí hay una pequeña porción de puntos que están en 2 clústeres y por eso el índice de silueta es alto. Pero si ven el índice Kalinsky, que decimos que entre más alto sea mejor, y es un ejemplo de, a pesar de tener un índice de silueta, que a ver que no es wow, pero está cerca del 0,5, podríamos decirlo, si vemos el Kalinsky, no es un buen indicador, ¿no? Porque es un índice muy pequeño y aquí decíamos, entre más grande, mejor. Entonces, por eso está bien utilizar varias métricas, porque una sola puede confundirnos. Entonces, por eso este DevScan da alto el índice silueta, porque no tiene en cuenta los puntos que identifica como ruido. Y hasta ahora, pues el PCA 2, o sea, 2 componentes de PCA y el Camins, creo que eran tres, con K igual a 3 clúster, pues era el que mejor nos daba, ¿no? Ahora vamos a aplicar las otras técnicas de reducción de dimensionalidad a ver qué tal. El TCNE. Entonces, aquí en el TCNE le digo, ok, vamos a trabajar con 2 dimensiones, un valor de perplexity de 30. Claro, y aquí también me van a decir, ¿cómo elijo bien este valor? Solamente coloqué un valor en este caso. Ahora, más adelante vamos a mirar un par de valores, porque TCNE es demorado, ¿no? Entonces, por eso solo probé con este valor, después con un par, pero que sería lo ideal, ¿no? Tener un rango de valores de Perplexity, que recordemos que es el número de vecinos cercanos que voy a tener en cuenta, eh, y empezar a probar diferentes valores con un learning rate, que yo creo que este es bastante alto, y ver cuál es el que menor índice silueta me da, igual que hemos hecho con otros, ¿no? Entonces, con estos valores, bueno, se ha demorado 22 segundos, tampoco mucho, pero miren el conjunto de datos. ¿Ustedes creen que ahí se pueden ver clúster?
No, No. todos ¿Seguro? tienen, yo los veo todos del mismo color, profe, no, no, Claro. no, no diferencio uno del otro. Claro, porque es que TCNE no etiqueta clúster, ¿no? Es una técnica de clusterización, es una técnica de reducción de dimensionalidades que me permite ver los mismos datos en dos dimensiones, pero mantiene las distancias que hay en la alta dimensionalidad, con lo cual es cierto que no están las etiquetas de los clústeres, pero sí podemos decir, a ver, vamos a utilizar el anotador. Aquí hay un clúster porque hay datos que están muy unidos y de hecho están bastante separados. Si quisiéramos decir que aquí hay otro clúster, incluso decir, ok, aquí hay otro clúster, aquí hay otro, aquí hay otro. O podríamos decir, ok, hay uno, dos y este en uno solo. O sea, sí que nos permite ver clúster y analizar qué pasa con esos datos. A eso me refiero, ¿vale? Pero muy bien que me digas que no hay, que no ves clúster y que no hay técnica, o sea, que no están identificados con diferente color, porque así aclaramos que no es una técnica de clusterización, sino una técnica de reducción de dimensiones. ¿Ok? Entonces, con esta reducción de dimensionalidad en dos dimensiones, vamos a ver un Camins, que lo hago aquí como ejercicio didáctico, pero sabemos que si después lo queremos llevar a producción, esta no es la manera, ¿no? Técnica del codo y el mejor índice o el, sí, mejor índice o según la técnica del codo, pues entre 3 y 5 podría ser el número ideal para acá. Elegimos aquí un valor de 4 y vemos que sí que se pueden llegar a tener 4, aunque en esta parte puede haber complejidad a la hora de identificar, ¿no? A qué clúster pertenece, pero son solo dos partecitas pequeñas. Vamos, a mí TCN me gusta mucho, porque cuando hay problemas muy complejos, esto le da a uno como una luz. Y en medicina, así como lo he visto con este ejemplo que les puse de la técnica del cáncer, en otras áreas también lo he visto y funciona muy bien. Que después toca hacer la clusterización un poco a mano, puede ser. Ese es el tema. Em, y entonces en este, si lo utilizásemos, nos da un índice de silueta de 0,49, un Galinsky del 2971 y bueno, Davis Bowden de 0,7. No supera al, al de PCA Cummings, con lo cual seguimos utilizando PCA Cummings. Em, Aquí es donde les estoy haciendo el ejemplo de, vamos a probar dos valores diferentes de perplexity entre 10 y 30 y un rango de Camins entre 2 y 11. Y bueno, aquí hay diferentes iteraciones y al final me dice que la mejor combinación estaría con el Perplexity de 30 y con 3 clúster. Aquí habíamos colocado 4. Sí, 4. Bueno, dice que 3 pues da un poco mejor y lo veríamos así. Bueno, sí. De todas maneras se ve aquí, por ejemplo, entre el naranja y el verde también hay un pequeño, pequeña distancia, ¿no? Con algunos puntos o entre el verde y el azul. Podría haber ahí alguna confusión en una partecita. Vamos a mirar aquí las diferentes índices que hemos obtenido y definitivamente el PCA Cummings sigue teniendo un valor mucho más grande, ¿ok? Pero bueno, ya vamos viendo la luz al final del túnel con este dataset. MDS. MDS, aquí le decimos que vamos a trabajar con dos dimensiones y vemos algo como esto. ¿Podemos ver clúster?
Sí. ¿Cuántos clústeres ves, José? ¿Tres? ¿Tres o cuatro? Ujú. Ok, sí, aquí como... Y este lo podríamos llevar a producción y de paso estamos repasando para el examen. Claro, esto sí, esto podría llegar a ser confuso, ¿no? Porque tenemos aquí como un círculo de puntos que no sabemos si pertenecen o no a un clúster o son outliers. Estaría este y estaría este. ¿Sí? Esos serían, José. Eso no puedo. Exacto. ¿Y este lo podríamos llevar a producción? Sí que lo podemos llevar a producción. Y lo único que no podemos llevar es el TSNE. O sea, claro, así no, porque solamente hemos reducido dimensionalidad y no hemos hecho clusterización. Falta agruparlos y hacer clustering. Exactamente. Vale. Ok. Exactamente. Entonces ahora vamos a mirar. Bueno, aquí ya dije la técnica del codo y esto, pues se los dejo de tarea a ellos. Digo, ok, vamos a dividirlo en tres, aunque deberíamos, lo intentan ustedes con cuatro a ver qué pasa, ¿no? Porque con tres entonces lo que hizo fue esto. Y si queremos, y mira, esta es una pregunta interesante, porque aquí lo estoy utilizando con Camins. ¿Qué pasa con Camins? Que va a intentar hacer grupos que sean esféricos, con lo cual, si estos datos que están alrededor son outliers, ¿qué técnica de clusterización debería utilizar? Ahí se tendría que hacer una estandarización de esos outliers porque afectaría el tema de la distancia euclidia, ¿no? Pero, El tema de Camins. pero, claro, bueno. A ver, estos datos ya están estandarizados. Claro, estaría bien la pregunta, mira. No me he puesto a mirar en este dataset. Bueno, vamos aquí abajo. Sí, estos datos ya están estandarizados, porque ya cogimos los datos estandarizados de los datos reales, con lo cual ya están estandarizados. ¿Qué técnica podríamos utilizar? Exactamente, el DevScan. Incluso el jerárquico podría llegar a funcionar, pero recordemos que el DevScan sí que me permite ver esos outliers y me permite crear clúster con formas diferentes a esas formas esféricas, ¿vale? Entonces, DevScan sería el ideal. Yo aquí apliqué Camins porque como ya hemos visto técnicas de clusterización, pero aquí lo ideal sería probar las tres, ¿no? Para ver cuál es el que mejor resultado da, pero lo dejo ahí de tarea. Entonces, pregunta de examen, ¿no? Si tenemos este conjunto de datos, pues ¿cuál sería la mejor técnica de clusterización? Teniendo en cuenta que los que están alrededor pueden ser valores anómalos o outliers. Si utilizamos Camins, pues nos los ubica dentro del mismo clúster, pero con el problema de que los datos que están aquí sí que están muy unidos, pero estos están un poquitico alejados de ese centroide. Pero sí es cierto que es el centroide más cercano a estos datos, pues es este, ¿no? O sea que no es que lo haya hecho mal, sino que seguramente utilizamos la técnica que no era. Ok. Eh, de todas maneras, los índices, pues no son nada malos, ¿no? Sobre todo porque la mayoría sí que están bastante condensados, salvo estos poquitos que están en las afueras, pues el índice silueta está en 0,54, el Kalinsky en 2877 y aquí ya no lo uní a a todos los demás índices, me falta unirlo al dataset original. Pero si comparamos con este que ya teníamos, 0,5429, parece que es mejor, ¿no? Según el silueta. Pero según el Kalinsky, ¿es mejor o peor?
¿Este es mejor o peor que el PCA Cummings? Mejor según el Kalinsky. Acuérdense que el Kalinsky, entre más grande, mejor. Sí, y este tiene 2877 y el otro tiene 3504. Y según el Davis Baldwin, entre más pequeño, mejor. Entonces, vamos a desempatar con ese. Este tiene 0,64 y el otro tiene 0,67. Si desempatamos con ese, ¿con cuál nos quedaríamos? ¿Con MDS Cummings o con PCA Cummings? Exactamente, con PCA Cummings. Y ahora vamos a ver el isomap. Voy a, aquí no me di cuenta porque lo hice en 2 días diferentes de colocar este en este dataset. Y aquí hay algo que tener en cuenta. Cuando nosotros validamos estos índices, ¿sobre qué datos lo hacemos? ¿Sobre los datos originales o sobre los datos reducidos? Porque podríamos cometer el error de decir, ok, en el dataset original creamos una columna para la clusterización de cada una de estas técnicas, como estábamos haciendo inicialmente. Entonces, colocamos la columna de cluster, este es el primero de Cummings, ¿no? Y entonces allí colocamos el primer dato pertenece al clúster 1, el segundo dato al clúster 2. Y con esa clusterización vamos a calcular el índice, silueta, el Kalinsky y el Davis, ¿no? ¿Qué pasa con estos datos PSA? Si yo agrego la columna ahí a ese dataset inicial para saber a qué clúster pertenece cada dato según este algoritmo y voy a calcular el índice de silueta y todos estos índices sobre ese dataset, ¿es correcto? ¿O debería hacerlo sobre el dataset de los elementos proyectados? O sea, no. Si tengo el dataset original con 20 dimensiones y el dataset proyectado sobre 2 dimensiones, ¿sobre cuál debería calcular las métricas? ¿Me hago entender la pregunta? Ujú. Exactamente, sobre el dataset proyectado. Exactamente, porque ese es el que me va a reducir o me va a aumentar estos índices, ¿no? Dependiendo de lo que estamos mirando, para que lo tengan presente. Entonces, por eso no era tan sencillo de colocarlo allí y por eso al final no me di cuenta de unirlo o unificarlo con el dataset original. Y aquí, entonces, cuando hacemos ese cálculo, le decimos cuál es el dataset sobre el cual se va a calcular esos índices, ¿vale? Entonces, todos estos primeros sobre el dataset base, el DevScan, pues ese sí puede ser también sobre el dataset base. Este lo que pasa es que le quitamos los datos ruidosos, los etiquetados como -1, por si se quisiera hacer, y estos sobre el dataset reducido o proyectado. Sí, exactamente. Ahora, entonces veamos el isomap. También 2 dimensiones. Y mira la figura que es diferente, ¿no? La figura que obtenemos. Podemos ver clusterización. ¿Cuántos clústeres vemos? Dos, bueno, sí, puede ser. Aquí no hice tampoco la técnica del codo, coloqué tres, pero podríamos jugar. Entonces aquí lo que hizo fue, ok, los azules, los naranjas y los verdes, que podríamos decir, ok, los verdes son datos outliers, ¿no? Y obtenemos un índice de 0,5532, Kalinsky de 2549 y este, vamos a buscarle una foto.
Y vamos a compararlo con los otros. Voy a modificar el código para que lo podamos ver bastante mejor. Y aquí, ¿cómo era que se sacaba lo del... Bueno, utilizamos la impresión de pantalla que acabamos de tener. 0,5532, más alto que el PSA Kalinsky 2549, más bajo. Y Davis Baldwin 56. Nos seguimos quedando con el de PSA Cummings, ¿cierto? Herramientas. Ah, vale, o sea que voy aquí a herramientas, ¿era? Sí, es que... Ah, sí, 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 vale. Pero sí, no me acuerdo. Bueno, o sea, si yo hago una foto aquí... Ah, vale, ok, vale, gracias. Sí, sí, me acordaba, me acordaba. ¿Por qué? Porque el Kalinsky es mayor y el Davis Baldwin, ah, no, es más pequeño, es cierto, es cierto. O sea que vamos dos contra uno, perdón, perdón, perdón. El ISOMAP, ISOMAP, gracias, José. Mira, yo voy aquí en automático. El ISOMAP sería el mejor analizando estas tres métricas. Vamos a dejarlo ahí porque todavía nos falta y para no dejarlo ahí a medias, ahora sí, si elegimos el ISOMAP, ¿cómo hacemos el análisis de clúster? Y además nos falta ver un índice que es el índice RAM, ¿vale? Vamos a presentar rápidamente la actividad 3. La actividad 3 tenemos que aplicar técnicas de reducción de dimensionalidad y vamos a abrirla aquí sobre un dataset que de hecho yo he participado en esa investigación. Es un dataset de tweets en español donde hay etiqueta de odio, no odio. Entonces, a ver, lo abrimos. Actividades. Mm, la 2 y el 1. Les voy a colocar en, a ver si no está aquí, el dataset. Mm, sí, les coloco en el foro las características que hay en este dataset, a qué hace referencia cada uno. Pero bueno, les cuento a grandes rasgos. Este es un dataset que tiene tweets en español que se han recolectado para un proyecto de investigación del año 2021 al 2023 y etiquetados manualmente por expertos lingüistas y semiólogos, donde se identifica en cada uno de esos tweets si hay odio o no hay odio, ¿vale? En el preprocesamiento que se hizo, ya está el dataset preprocesado, eliminación de nulos y duplicados, eliminación de URLs, eliminación de filas vacías, limpieza y homogenización de datos, o sea, todo en minúscula, que si había un reemplazo de un número por una letra, pues eso también se limpiaba, ¿no? Todo a minúscula, eliminar signos de puntuación, eliminar números, eliminar espacios en blanco adicionales, eliminar palabras con longitud menor a 2 caracteres, eliminar stop words, esto lo sabemos por PNL, y hacemos tokenización y lematización, ¿no? ¿Qué tenemos al final en el dataset que vamos a trabajar, con el que vamos a trabajar? Tenemos una serie de columnas. ¿A qué hacen referencia esas columnas? Uno, al conteo de palabras positivas. ¿Cuántas palabras positivas, eso es de acuerdo a un diccionario que existe, hay en ese tweet? ¿Cuántas palabras negativas? ¿Cuántos bigramas comunes hay? ¿Cuántas menciones a usuarios? Arroba Sánchez, arroba Petro, arroba Correa.
Eso es una mención a un usuario. Entonces, ¿cuántas menciones a usuarios hay en ese tweet? Y según una librería de país sentimiento, ¿qué categoría de sentimiento hay? Creo que es de 1 a la 4, pero eso lo coloco bien en el dataset, en la explicación de las características. Después se estandarizan estas características para que se aplica el estándar Scalar. Y después hay 10 columnas en las que aquí el aumento de datos no se hace a nivel de filas, sino a nivel de columnas en donde se multiplican la A con la B con la C con la D, y se crean 10 filas adicionales, ¿vale? Con este dataset que vamos a trabajar, técnicas de reducción de dimensionalidad y clusterización para ver si es capaz de generarse algo similar al odio o no odio. Es capaz, o sea, sin tener en cuenta la etiqueta, a pesar de que la tenemos, a ver si somos capaces de, utilizando estas técnicas, clusterizar los de odio en un lado y los de no odio en otro lado. Pero además, como punto adicional, eh, no está en el temario, pero utilizando el texto original del tweet, se puede aplicar técnica de reducción de dimensionalidad a nivel de texto. Como no está en el temario, lo vamos a ver la siguiente clase. Entonces, en la siguiente clase terminamos de ver cómo se analizan la clusterización de la campaña de marketing, teniendo en cuenta la reducción de dimensionalidad. Vemos la tablita esta rápidamente de las técnicas de reducción de dimensionalidad, cuándo utilizar las ventajas, desventajas, bueno, características así generales. Y entramos a mirar cómo se aplicaría LDA para reducir texto. ¿Ok? Esta es la actividad 2. Y por otro lado, para la actividad 3 tenemos la actividad grupal y hay un foro para crear los grupos. Para que vayan allí a los foros y empiecen a mirar, o si ya lo tienen creado, pues allí están las indicaciones, ¿no? De qué hacer cuando ya tenemos creado el grupo. Pues nada, eso era todo por hoy. Ya podemos comenzar a trabajar con la actividad 2. Mañana subo en el foro el listado de estas características y ya no hay excusa, ¿no? Ya podemos empezar a trabajar. Un LCTM no lo tocamos acá, pero también es muy interesante. No, lo que vamos a tratar es LDA, que no sé si a eso se refiere. No, Profesora, no, una pregunta, perdone. sí, Eh, no, yo me conecté un poquito tarde, pero no sé si hablaron. Ok, yo tengo la reducción de dimensionalidad. sí. ¿Cómo hago para regresarme? Si me explico, Eh, por ejemplo, yo hice los clústeres, por ejemplo, yo hice los clústeres y quiero saber, ok, esos clústeres, ¿cómo lo identifico en mi data real? Claro, lo que pasa es que, o sea, tú cada uno de los datos que tienes en la reducción de dimensionalidad corresponden al dato original, es decir, la primera instancia que tiene 6 características se reduce a 2 características. Y así cada uno de ellos tiene esas 2 características. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea que tienes la correspondencia 1 a 1 de la alta dimensionalidad y de la baja dimensionalidad. Ah, sí, yo, por ejemplo, no sé, imagínense que, bueno, lo pongo así, imagínense que un punto en el problema que estábamos viendo anteriormente, un punto corresponde a la dimensionalidad reducida Mm. 1, es decir, la coordenada dimensionalidad 1, coma dimensionalidad 2. Ese punto, ¿dónde lo ubico? Sí, ¿cómo lo encuentro en mi datasets original? Es que ese punto, ¿O no hay forma? No, sí debe haber, porque si no, no sí, tiene mucho sentido. sí la hay porque tú puedes irte para atrás. O sea, me tocaría entrar a mirar esa parte matemática, pero lo que realmente se hace es que tú lo que haces es, bueno, menos en TCNE. En TCNE no hay vuelta atrás y por eso mismo no se puede hacer en producción. Sí. Pero sí que se puede hacer. Pero claro, en este caso, lo que pasa es que cuando tú encuentras en PCA, en MDS o en ISOMAP cuáles son los planos donde vas a proyectar, coges Ujú. cada uno de los puntos y comienzas a proyectarlos en esas 2 dimensiones o en esas 3 dimensiones, con lo cual
tienes la correspondencia porque dices, ok, tengo estos 6 valores de las 6 categorías o de las 6 columnas que tengo y comienzo a reducirlo a esas 2 o 3 dimensiones y lo haces punto por punto, o sea, hace punto por punto. Ok, 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 ok. Entonces, si tienes 1.000.000 de datos en el dataset original y 1.000.000 de datos en la dataset reducido, el 1 corresponde con el 1, el 2 con el 2, ¿sí me hago entender? Sí, Entonces, sí, sí, sí. por eso Perfecto, perfecto. es eso. Ok, ok. Y cuando llega un nuevo dato, haces la misma reducción de dimensionalidad para poder hacer después clusterización. Ok, ¿Sí? Así es. listo. Ya, Gracias. profesora, si pone mejor esa característica en el mismo apartado de la actividad, es que no tengo opción de cambiar la actividad, porque las actividades ya las ponen desde el principio. Entonces, por eso lo voy a poner en el foro, porque no puedo modificar. Cuando tenemos las notas de la actividad 1, tengo plazo hasta el día 10 de noviembre. Intentaré tenerlas para la próxima semana, pero no prometo nada. Creo que sí voy a poder, ¿vale? De todas maneras, la próxima semana vemos una posible solución y les cuento dentro de lo que he calificado, a ver si para el próximo jueves las tengo todas calificadas, cuáles son los fallos que he visto, ¿vale? Bueno, nos vemos el siguiente jueves. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.